Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy María Eliana de mi taller de pintura online. Ahora estaré realizando esta clase 2 de pintar por capas. Voy a usar todos los recursos que encontramos en el video anterior y pudimos darnos cuenta de que utilizando algunos elementos y solo unas simples luces podíamos lograr súper buenas imágenes para poder pintar. Para eso, entonces, voy a usar esta tela que está acá atrás y voy a pintar una imagen que ya les estoy mostrando aquí. Entonces, la idea es que tú puedas ver cómo paso a paso voy a utilizar el recurso que encontramos la clase anterior y con ello vamos a realizar esta pintura. Entonces, vamos al ejercicio. Listo, lo que hago acá es abrir a través del programa Photoshop la foto que elegí de los recursos que resultaron del video anterior. ¿Se acuerdan? Ok, si ustedes se fijan, yo voy a tomar desde el borde donde están las reglas, voy a seleccionar las guías, ya, esas son esas líneas azules, y voy a hacer una cuadrícula simple con ellas. Pero si ustedes tienen impresora en la casa, pueden imprimirlo en la casa y pueden cuadricularlo normalmente con una regla y un lápiz. Esta es una forma bien básica de poder encontrar una forma de dibujar, pero súper indicada. Estas guías son solamente unas líneas que tiene el programa, pero no son dibujo. Por lo tanto, no van a guardarse. Si yo trato de guardar la foto, eso no se va a guardar. Por lo tanto, lo que hago es tomar una captura de pantalla y la voy a guardar para tenerla como recurso e irla mirando en la medida de que vayamos dibujando. Me gustaría contarles que académicamente el lápiz no es la herramienta que se usa originalmente para comenzar un bosquejo. Ha sido una forma de integrar a más personas que no se sienten seguras de dibujar con un pincel, pues les resulta intimidante. En lugar de usar un lápiz grafito, que es con lo que aparecen muchas veces en clases, el grafito, que es para papel, mancha y ensucia la tela, ya que no se borra bien. Les invito a usar un lápiz carboncillo, sanguina o sepia, o un lápiz de color acuarelable, como lo hice yo aquí, pensando en ustedes ya que aún están estudiando. Como pueden ver aquí, les estoy mostrando cómo he trazado las dimensiones de los objetos sin fijarme que sean demasiado descriptivos, sino que más que nada en las dimensiones y cómo ellos entran en los espacios de la cuadrícula. Como ven, estoy borrando las líneas de la cuadrícula lo mejor posible para que no vayan a estorbar durante el proceso de colocar la primera capa de pintura. Voy a trabajar con los colores primarios, como ya lo hemos visto antes, el azul ultramar, el amarillo permanente medio, el rojo carmín, y me voy a ayudar para oscurecer con tierra de sombra. Con estas bases voy a trabajar la primera capa de color. En las técnicas de pintura hay muchas formas de pintar. Ir colocando las primeras capas que van a ayudar a formar la base de la sombra, sobre todo. En forma técnica, esto también se llama matado de tela. Es una capa transparente de color, generalmente que cubre completa la dimensión del formato. Pero eso es muy subjetivo. En mi experiencia con mis alumnos les he facilitado este paso con un matado de tela, pero por zonas. Así no pierden sus bocetos, que es lo que más les asusta, y es una forma además que se sientan más seguros a la hora de avanzar en una etapa inicial. Es una técnica que se conoce como graso sobre magro, lo que quiere decir es que vamos a comenzar a utilizar solamente el disolvente sin olor o la trementina, pero hay sucedáneos que son muy buenos, que tienen menos olor, y yo se los recomiendo bastante, sobre todo en esta etapa de estudio. Lo segundo es que técnicamente la superficie de la tela necesita una primera capa
que brinde un cierto sello de color general, generando un puente entre la aridez del blanco superficial y una primera tonalidad, generalmente de sombra, y que aúne el concepto cromático del rango de oscuridad que presenta la imagen que vamos a pintar. Esta es una técnica que es bastante amigable en el sentido de que podemos trabajar en forma muy suelta, con bastante líquido. La idea es que vayan también practicando una forma de ir utilizando el pincel, ir familiarizándose con los materiales y también ir generando una soltura a la hora de también ir trazando con el pincel. No se olviden que pintar es más allá de rellenar líneas. La pintura también se genera a través del trabajo de la mancha. Por lo tanto, el pincel debe ir generando una soltura en la medida que vamos avanzando. Por lo que dibujar tanto al principio, solamente si a ti te gusta un dibujo muy detallado al principio, estará bien, pero en mi experiencia he visto que es muy útil dejar muchos pasos de dibujo para el color. Como ven acá, yo estoy reforzando la forma a través del color. He visto a través del tiempo que en muchos de mis alumnos les ha sido más fácil ir ubicando las formas y las proporciones de los objetos a través del color más que de las líneas. Generalmente es menos común que las personas puedan percibir la forma a través de la línea de contorno. Es más familiar poder capturar la forma de un objeto a través del color. Por lo tanto, es más fácil si ustedes solamente bocetean al principio y posteriormente van dejando que el color tome la forma de lo que están observando. Por supuesto que hay muchas maneras de hacerlo. Esta es una de ellas. No es la única manera. Hay muchas formas de hacerlo. Pero esta es una manera para comenzar, sobre todo para personas que no han pintado antes. Si ustedes han pintado antes, probablemente van a encontrar que esto no les acomode. Y eso también va a estar bien. Un dato: si la temperatura es muy alta en donde están pintando, les recomiendo poner un poco de aceite de linaza en la mezcla de disolvente sin olor o trementina que estén usando para que el secado no sea tan rápido. Recuerden que el aceite de linaza es también, además de un barniz, un retardador y un fluidizante de la pintura. Hay muchas técnicas, como a la prima, por ejemplo, donde es opuesto al pintar por capas y que generalmente podemos ver en los videos de YouTube, donde un profesor o un pintor pinta directamente sin ningún paso previo y termina un cuadro muy poco rato. Estas técnicas corresponden a una pintura directa con una mínima fusión de tonos, que es rápida y para la cual hay que tener mucha experiencia. Yo les recomiendo el pintar por capas, ya que es una forma amigable de internarse en la primera experimentación con materiales de pintura y con el proceso de la observación, para poder definir antes que nada cuáles son las sombras en un rango de visión de un modelo o de una fotografía, cuál es la media tinta o el medio tono y cuáles son las luces. Entonces, como vemos acá, estoy poniendo una capa muy suelta sobre el dibujo. Estoy con el pincel intentando reforzar un poco el boceto que dejé puesto, pero tampoco voy a ser tan fiel a lo que dibujé. Voy a ir siempre mirando la imagen que estoy dibujando y en la medida que también voy pintando, voy corrigiendo y voy a dar forma. Voy a ir modelando también
ciertas partes, como por ejemplo estas letras. Ya las voy a ir encerrando como en la dimensión que tienen, y si bien no las voy a realizar en un primer momento, las voy a ir, como quien dice, voy a irme acercando paso a paso, de a poco, para darme también un margen para poder borrar, para poder pintar encima, para poder ir corriendo las cosas que no hayan quedado bien. Generalmente cuando hay un dibujo muy preciso o muy detallado, pasan dos cosas. Una, o se borra con él, o se tapa con él la pintura, se cubre y en el fondo perdemos los detalles, también manchando nuestra tela. Y lo otro, a veces creemos que el dibujo está perfecto y avanzamos sobre el dibujo y resulta que después nos damos cuenta de que no quedó bien. Entonces tenemos que borrar. ¿Cómo lo hacemos? Pintando encima muchas veces, y es mucho más engorroso en una etapa de estudio intentar correr algo que ya está pintado. Tenemos que pintar encima otra vez, sobreempastando muchas veces y dejando a veces una dudosa calidad en esa parte que corregimos. Por eso que también lo que yo hago acá, por ejemplo, con las letras, es ir dándoles una forma cercana, pero no voy a intentar darles algo muy preciso, porque eventualmente en lo que yo vaya avanzando voy a poder hacer un trabajo más asertivo y voy a ir corrigiendo. Cada capa que vaya poniendo voy a ir corrigiendo un poquito más. Aquí lo que me preocupa primeramente es empezar a trabajar el contraste, los oscuros, los tonos más profundos, que es lo que le van a dar la profundidad finalmente al objeto que estamos pintando o al modelo general que estamos observando. Cuando tenemos objetos blancos, nos engañamos mucho pensando que son claros y queremos aplicar blanco de entrada. Pero debemos observar, y esto es para todos los objetos, las sombras primero, donde encontraremos los tonos oscuros, probablemente azules y tierras. Muchas veces también los tonos blancos o muy claros reflejan los colores de su entorno. En este modelo nos vamos a dar cuenta de ello. Un secreto es exagerar un poco la oscuridad de los tonos que se observan, ya que siempre sobre el blanco de la tela, cuando uno está pintando, resulta muy contrastante al poner los tonos oscuros y pensamos que están muy oscuros, pero cuando se secan nos damos cuenta que pierden mucho su intensidad y probablemente vamos a tener que intensificarlos nuevamente. Vamos a intentar ir dejando bien marcadas las sombras, aunque nosotros pensemos que se nos pasa un poco la mano con esto, no va a ser así. Nos vamos a dar cuenta que va a rebajar mucho la intensidad de la sombra una vez que se seque, por lo que tenemos que exagerar un poco. Vamos a darnos cuenta incluso que vamos a necesitar posteriormente darle aún más intensidad a esas sombras. Es importante que entendamos bien cuál es el rango de oscuridad de la imagen que estamos observando. Lo ideal es hacerlo en papel, es tener la imagen en papel. Como estamos en este periodo especial, probablemente no la tengan. Yo intento comparar aquí, al poner la foto en la pantalla y también observar la imagen del video, puedo observar también las diferencias cromáticas y que aún falta oscurecer, aunque se ve que estoy poniendo azul y café. Si ustedes comparan, todavía las tonalidades de grises se ven más profundas en la fotografía.
Por lo tanto, la segunda capa también va a ser una capa de intensidad de sombra, ¿sí? Así que mucha atención con las superficies que nos parecen claras, porque realmente no lo son tanto. Técnicamente lo que estoy es poniendo unas aguadas o capas transparentes, también se pueden entender como veladuras, para poder armar la primera sombra o el primer matado de tela, como ya se los comenté al principio, y poder con ello ordenar, como ustedes pueden ver, la organización de lo que va a ser después el color. Si comparamos con el modelo, ustedes se fijan que yo estoy intentando acercarme un poco según el boceto que dejé, pero también voy haciendo cambios en la medida de que siempre estoy recurriendo a la observación del modelo. No nos olvidemos de que estamos pintando algo que estamos observando. Observar bien es lograr una buena pintura. Si vemos en la comparación, todavía falta sombra, pero sin duda volveremos a intensificar en la segunda mano. Es muy interesante el efecto que se obtiene en un segundo paso cuando ya integraremos una primera proporción de aceite de linaza. Eso hará que los tonos de sombra se profundicen mucho, generando entonces una sensación más profunda, más atmosférica y de una temperatura más fría. Y eso va a quedar muy interesante. Es muy interesante como, por ejemplo, aquí estoy armando con el color la superficie de la figura que se muestra en el modelo. No necesariamente la dibujé, sino que estoy dejando que el color me vaya diciendo por dónde tengo que pasar. Es bien estratégico poder observar las distancias que hay entre una y otra figura. Si tienen problemas para dibujar, un secreto es tomar el color y irse fijando cuánta distancia hay de un objeto a otro, cuántos segmentos de luz o de sombra, e irlos poniendo con color. Entonces, de esa forma se van a encontrar que van a poder ver con mayor claridad lo que van a pintar y no necesariamente dibujarlo de un principio como ya se los expliqué. En esta parte estoy usando un pincel multipropósito. Es un pincel que puede ser para cualquier tipo de pintura. Es de una punta más aguda y lo que me permite es poder también trazar líneas y hacer detalles con él. No es necesariamente un pincel de pelo duro y no tampoco es solamente para óleo, también se puede usar para otro tipo de pinturas como acuarelas o acrílicos. Como estoy pintando con la pintura bastante delgada, entonces me permite, a la vez de que voy pintando, también me permite dibujar en ciertos momentos. Como ven, ahora voy a entrar a la parte del rostro y estoy puliendo un poco el contorno porque naturalmente está más ancho. Seguramente voy a ir trabajando en estos detalles en la medida que vayamos poniendo las segundas capas y ustedes van a poder también ver cómo los colores van a comenzar también a saturarse.
Aprovecho de contrastar también el cabello y eso me va a ayudar también a darle contraste por el borde del rostro y en las partes que tiene sombra. Seguramente en las próximas capas también voy a ejercer nuevamente un contraste mayor. En la medida que veamos que el turbante que tiene puesto se vuelve negro, nos daremos cuenta que todos los efectos que estoy dando en este momento en otras áreas se van a ver muy pálidos. Pero por cierto, esta es como una primera base de pintura y al mismo tiempo corrección de dibujo. La capa es muy delgada, no crean que tiene algún tipo de pasta. Es como una acuarela. Aquí se ve mejor la punta del pincel que estoy usando. No serviría si yo estuviera pintando con la pasta gruesa. Tendría que usar un pincel de óleo de espátula. Pero como estoy haciendo solamente el matado de tela, entonces preferí para esta parte del cuadro que implica más dibujo, preferí hacerlo con este pincel que es como un delineador, pero un poco más grande de número. Muy bien, ahora que ya he dejado una base en la parte inferior del rostro, voy a concentrarme en colocar una primera película de color en la parte de los labios. Naturalmente esta película tiene, como en toda la pintura, la función de poder darle una primera pasada a la sombra, pero también, como ven, estoy corrigiendo la forma. Es por eso que el dibujo no lo he hecho con tanto detalle, por lo que les explicaba al principio. Aquí van a haber muchos cambios. Seguramente voy a tener que modificar algunas partes y algunas características si es que yo quiero perseguir el parecido del rostro que estamos viendo en la fotografía. En todo caso, siento que no es tan necesario, sobre todo si estamos haciendo un rostro que es un rostro desconocido. Es importante cuando ustedes vayan a hacer retratos, por supuesto, o copias de rostros que sean reconocibles. Pero en este modelo la idea es simplemente aprender a poner los colores. Si bien este no es un tutorial de cómo pintar figura humana, de todas maneras va a servir también para ver cómo voy a resolver este rostro para que la piel también quede como piel y el cabello quede como cabello y los ojos también se vean vivos. Entonces también va a ser como un pequeño tutorial de cómo pintar rostros y cómo pintar piel también. Como ven, sigo utilizando básicamente el azul, el tierra de sombra, el rojo carmín y amarillo en este caso también cuando estoy trabajando sobre el rostro. Aún no voy a colocar blanco, ya que quiero que permanezca el color lo más
limpio posible. No hay que olvidar que el blanco vuelve densas las tintas. Quiere decir que nos va a ir aclarando, pero al mismo tiempo va a perder lo transparente del óleo. Una de las grandes cualidades de la pintura al óleo es que es transparente y con ello podemos realizar una buena cantidad de efectos. Es muy importante aprender a trabajar la pintura pensando en lo que va a venir después. Generalmente he visto que, sobre todo en muchos videos de YouTube, intentan solucionar los problemas de la pintura o los desafíos que tiene de forma inmediata. Eso yo creo que genera una sensación en la persona que está mirando y en el alumno de creer que si no puede hacerlo de inmediato no va a poder hacerlo. Y en realidad lo que yo muestro acá es que generalmente hay mucho proceso anterior para poder llegar a esos videos en los cuales todo se hace muy rápido y todo sale inmediatamente. Es muy bueno empezar por etapas o por capas, como lo estoy haciendo acá, para que ustedes vean que hay mucha corrección y hay mucho trabajo en el proceso de aprendizaje de la pintura y que no es, a pesar de que ustedes puedan mirar muchos videos, nunca va a salir a la primera una pintura si es que ustedes no tienen un proceso de aprendizaje previo. Por lo tanto, es súper bueno entender que, como lo vemos acá, yo estoy corrigiendo varias cosas en la medida que voy avanzando, voy puliendo las líneas, voy buscando otras formas, sobre todo cuando se trabaja retrato o se trabajan elementos fijos o de formas muy definidas como las que he escogido acá para mostrarles, como los materiales, el rostro, la taza, la vela, son materiales distintos y también tienen una forma, no son figuras abstractas. A lo que voy con esto es que probablemente muchas personas que se sienten lejanas al dibujo sienten que esto es muy difícil. Yo quiero que ustedes vean acá cómo yo voy modificando las líneas que no quedan inmediatamente bien puestas o realmente no intento tampoco de que queden inmediatamente resueltas. Generalmente siempre se cree que un buen dibujo va a sostener una buena pintura y puede ser cierto en momentos mucho más avanzados de la pintura, pero en un momento inicial es bueno que comprendan que la pintura, sobre todo en transparencia, permite mucha corrección. Yo, por ejemplo, acá me rodeo otra foto que no tiene nada que ver con el dibujo anterior, con el modelo anterior, pero sí también salió de la sesión que hice en el video anterior de encontrar diferentes modelos. Y me robé este caracol que lo voy a insertar en el modelo original porque encuentro que quedó muy linda la luz y creo que le hará bien la colocación de un elemento natural. Así que aquí les estoy mostrando cómo sobre lo que ya está dibujado yo estoy poniendo el caracol encima y le estoy dando también una capa transparente.
Eso es para que ustedes también vean que pueden hacer fusiones de diferentes imágenes, mientras las luces estén del mismo lado o de la misma dirección, mientras también, por ejemplo, no sean cosas demasiado complejas, sino que algunos elementos realmente pueden ustedes hacer collages de imágenes y van a poder encontrar cosas muy entretenidas para poder desarrollar. Así que espero que se animen, que les guste este video y que también nazcan preguntas según lo que ustedes están haciendo o según sus intereses. Les quiero agradecer por ver este video, así que les espero en la segunda parte de Pintar por Capas, donde haré la intensificación de la sombra. Y ahí podremos ver cómo la atmósfera de esta imagen va a cobrar mucho más contraste y profundidad. Gracias, les dejo un gran abrazo.